La mesa de honor. Saludamos cordialmente al congresista de la República, Eduardo Castillo Rivas. Saludamos cordialmente a la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Le damos la bienvenida a la doctora Mariana Caballero Deza, gerente general de la Alianza para Obras por Impuestos. Y saludamos a la doctora Connie Sánchez Torres, coordinadora legal de Obras por Impuestos de Proinversión. De esta manera le daremos el uso de la palabra a la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, para las palabras de bienvenida. Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida y en especial saludar a la mesa de honor que nos acompaña. Al congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas por acompañarnos, a la doctora Mariana Caballero y a la doctora Connie Sánchez, a este evento tan importante. Para nosotros como Oficina de Participación Ciudadana es importante y necesario analizar y socializar a la ciudadanía los proyectos que se están proponiendo. Y uno de los proyectos importantes que genera interés, preocupación y también cómo se va a desarrollar o qué implica este proyecto, es importante que estos espacios den esa información de primera mano. Es así que este evento lo hemos titulado Obras por Impuestos, una revolución para el desarrollo. ¿Será efectivamente una revolución para el desarrollo? ¿Sí? Entonces, este evento está enmarcado en la autógrafa observada por el Ejecutivo, ya aprobado por el Pleno, y ha sido observada por el Ejecutivo, referida a la ley que modifica la ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local, con participación del sector privado, con el objetivo de ampliar el alcance de los mecanismos de obras por impuestos. Este proyecto propone modificaciones en varios de sus artículos y en particular precisa en el artículo 2b, que se autoriza a las entidades de los gobiernos nacionales a ejecutar los proyectos de inversión e infraestructura en obras públicas, regionales y locales, sin limitación en cuanto a las materias específicas. Asimismo, este proyecto que ha sido observado, o esta autógrafa que ha sido observado, establece que los recursos provenientes de las contribuciones a fondos previa habilitación legal, según la norma de creación del fondo, podrán ser utilizados con financiamiento dentro de este mecanismo. En cuanto al artículo 5, se establece que las entidades públicas del Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales y universidades públicas podrían también solicitar asistencia técnica del área de proinversión para el proceso de selección de empresas privadas o incluso delegar la totalidad de los procesos a dichas entidades. Entonces, este proyecto lo que busca es beneficiar las obras por impuesto. Y es así que hoy día tenemos a equipos técnicos que van a poder socializar y van a poder precisar algunos puntos que han sido observados y cómo podemos destrabar estos puntos. Asimismo, también el congresista va a tocar la parte política, ¿no?, del proyecto y la parte social, cómo puede beneficiar no solamente a las instituciones públicas o privadas, sino que estos proyectos lo que buscan es beneficiar a la ciudadanía en su conjunto. Yo les agradezco por estar acá, por participar y por el interés de primera mano informarse de cómo va esta autógrafa observada. Muchas gracias, bienvenidos al Congreso de la República. Agradecemos las palabras de la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. A continuación, para la primera ponencia, le daremos el uso de la palabra al congresista de la República, Eduardo Castillo Rivas.
jefa del área de participación ciudadana, Milagros Salazar, señoras de Proinversión, de Aloxi, público en general, muy buenas tardes, todavía tardes. Sí, bueno, en efecto, como bien lo mencionaba la jefa de participación ciudadana, y agradezco la invitación para con ello dar una breve reflexión política sobre el tema de cierre de brechas en lo que significa inversión pública. Cuando nosotros entramos al Congreso de la República e hicimos un trabajo de fiscalización, un trabajo de seguimiento a las obras que en su gran mayoría, yo soy de la región de Piura, de la provincia de Sullana, que en su gran mayoría contemplaba más de 2.500 obras paralizadas, dijimos, ¿qué pasa acá? ¿Por qué hay tanta obra paralizada? Más de 25.000 millones de soles botados a la basura. La obra paralizada, el colegio sin terminar, la posta sin terminar. Pero grata era la sorpresa cuando paseábamos obras bien bonitas, culminadas, ya haciendo su trabajo, el colegio funcionando. Resulta que estas obras eran hechas mediante una modalidad que la conocimos muy bien y que ya hemos tenido varias mesas de trabajo sobre este tema y que hemos coincidido acá con los panelistas, esta modalidad de inversión pública que se llama obra por impuesto. ¿Y saben por qué es mucho más eficiente que una contratación normal en la administración pública? ¿Alguien sabe por qué es más eficiente? Ah, bonito, ¿no? Porque no hay coima, porque el alcalde, porque el gobernador regional no ve la plata. Y como no ve la plata, no puede negociar. Entonces viene el privado y le dice, yo hago el colegio, pero a mí me descuentas de mis impuestos. Básicamente, eso es obra por impuesto. ¿Cuál fue el resultado? Una muy buena ejecución en las obras. Pero viene otra observación al tema. Lamentablemente, obras por impuesto solo nos da la facilidad de contar con una obra de fierro y cemento, con un colegio, con estructura, pero no me da la facilidad de contar con servicios, operación y mantenimiento, salvo alguna excepción. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto hay que ampliarlo, esto hay que trabajarlo, esto hay que mejorarlo, esto hay que difundirlo, hay que invitar al privado, hay que alzar los topes, hay que ver la manera de que el privado diga, me interesa ejecutar obra pública y que no solamente se dedique a su labor privada. Entonces, por eso es que hemos trabajado la iniciativa legislativa 8589 y como les decía, básicamente es por el éxito que ha tenido la obra hecha por obra por impuesto. El 0.3 de obras paralizadas significa OXI, de las 2.800 obras paralizadas. Y obviamente que son temas administrativos los que no dejan avanzar a este 0.3%. La mala calidad en los servicios de salud, vivienda y todo eso es básicamente por corrupción. Básicamente porque la administración del cash, de la plata, del recurso, recae sobre las autoridades que lo único que están viendo en su mayoría, con sus pequeñas excepciones, que lo único que están viendo es cómo atraer ese 5%, ese 10% al momento de la licitación de obra. Estas cifras las revisamos y por eso dijimos, no, de todas maneras tenemos que ir por obras por impuesto, debemos de reforzar la obra por impuesto. ¿Y qué leyes nos hemos metido a modificar, ampliar, precisar? La ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional con participación del sector privado, la ley 27.506, ley del canon, ley 32.103, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica. Son estos tres marcos legislativos que nosotros nos hemos puesto a estudiar para modificar y reforzar esta modalidad de ejecución de obra pública. Bueno, lamentablemente sin obra pública nosotros no podríamos tener cierre de brechas, pues, ¿no? Y siguiéramos estando con malos colegios, con malas postas, con malas carreteras. Y dentro de las principales propuestas que nosotros podemos realzar del proyecto trabajado
con todo el equipo técnico, por supuesto, y con el apoyo de las personas que nos acompañan, porque con ellas también hemos conversado. El certificado de inversión que tiene la empresa privada solo podía ser a cargo de un impuesto que se llama el impuesto a la renta. Entonces, esta iniciativa legislativa lo está ampliando a otro tipo de recaudación, no solamente el impuesto a la renta, entre el más importante, el IGB. ¿Para qué? Para que el privado se sienta más motivado, porque el IGB es uno de los más altos, pues, ¿no? Otra de las cosas que estamos nosotros proponiendo, existe una institución acá que también para mí es bien responsable al momento de ejecutar obras, que es Proinversión, y acá tenemos a su representante. Ellos tienen una modalidad mucho más dinámica, porque ellos sí cuentan con el tema de operación y mantenimiento de las diversas obras. Oxy no, como les digo, Oxy solo construye y se va. Entonces, probablemente, les cuento, en Sullana tenemos un hospital de más de 500 millones de soles. Es el mejor hospital del Perú, dicho por los grandes funcionarios. Y el gobierno regional no tiene ni para pagar la luz. 260.000 soles el recibo nomás para probar los motores, imagínense. Imagínense si pudiéramos acceder a una modalidad de mantenimiento y operación a través del privado. Y que se les cuente, por supuesto, de los impuestos, que es básicamente lo que dice la propuesta de nosotros, que también ingresen. Es otra de las grandes cosas que nosotros proponemos, que también Oxy, la obra por impuestos, no solamente sea fierro y cemento, sino que también genere operación y mantenimiento a la obra que se terminó. Y a la que entiendo que hay una excepción, que tiene que hacer mantenimiento por 1 año, estamos precisando también que se amplíe a los 5 años. También estamos precisando que, no solamente, que se agreguen a 4 grupos funcionales, y que no solamente sean limitados a los 19 o a los 23 ya existentes. Bueno, así como estamos incluyendo también que sea en el IGB, también que se aplique a los impuestos a los fondos directamente recaudados. Vamos a ver qué más proponemos nosotros acá en orden, porque... Condiciones de evaluación. Ahora estamos integrando a Proinversión, como les decía, que es una de las instituciones que maneja mucho y muy bien el tema de operación y mantenimiento a través de la empresa privada. Estamos incluyendo a él para que también sean gestores de la veeduría de este proceso de Oxy, de obras por impuesto, para que se pueda realizar. Este certificado que entrega el MEF, porque esto lo tiene a cargo el MEF, tiene definitivamente que tener menos burocracia. Ya ha sido aprobada en el Congreso de la República alguna ley que simplifica este trámite para entregar el certificado de inversión pública al privado para que le sean descontados los impuestos, pero ahora también queremos que Proinversión nos ayude en esta evaluación. También estamos incluyendo, bueno, existen pocas personas dentro de la profesión o dentro de la ejecución y elaboración de expedientes u obras de obras por impuesto, existen muy pocos especialistas. Entonces también estamos incluyendo que se, valga la redundancia, que se incluya a los funcionarios y locadores de las entidades de gobierno nacional y universidades públicas en la especialización, que haya mucho más especialista en este trabajo. Bueno, ya hablamos de los grupos funcionales también, las actividades de operación y mantenimiento. Establece que Proinversión pueda señalar ciertas condiciones para la evaluación y aceptación de los encargos. Ojo, de los encargos, porque finalmente quien tiene la última palabra es el Ministerio de Economía y Finanzas. Se amplía el uso de fuentes de financiamiento para universidades públicas, amplía las fuentes de financiamiento y posibilidad de mantenimiento de operaciones activos de las unidades productoras de servicios públicos, precisa plazos y disposiciones sobre el informe previo de Contraloría General de la República, que no es vinculante, pero de alguna manera se tiene que tomar en cuenta. Ojo que aquí también Contraloría hace un papel importante mediante el control concurrente que se le hace a toda obra pública. Entonces, más o menos, dada la ubicación que hemos tenido nosotros del problema a través de nuestro trabajo de representación, y como dijo Milagros, la evaluación política que hacemos nosotros, acá tiene que haber un cierre de brechas verdadero.
Acá tiene que haber un cierre de brechas total, porque no es posible que las obras se queden paralizadas tantísimo tiempo. Y lo que en números, en lo que en cifras y en lo que estadísticamente nos dice es que la obra por impuesto sí se llega a ejecutar la obra al 100%. 2.800 obras paralizadas, más de 25.000 millones de soles tirados. Tenemos que ver la manera de orientar o de reorientar la inversión pública que ayude a generar mejores servicios y que cierren brechas en la población que más lo necesita, sobre todo en los servicios básicos. Es por eso que hemos presentado esta iniciativa de 10 artículos que ha sido observada por el Poder Ejecutivo y que ojalá pues pronto se vea en el Pleno para que sea aprobado por insistencia. Ahora vamos a dejar a los expertos que hablan más bonito y que les van a precisar más bonito las cosas que yo, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación a Milagros y acá estamos atentos a cualquier consulta y o interrogante. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del congresista de la República, Eduardo Castillo Rivas. A continuación tendremos la ponencia de la doctora Mariana Caballero Deza, gerente general de la Alianza para Obras por Impuestos. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar aquí. Estoy un poquito resfriada, así que les voy a pedir disculpas si es que se me va la voz por momentos. Yo pensaba en realidad que primero iba a ir Proinversión, Connie, por eso estaba tranquila, así que me agarraron de sorpresa. Pero un poco para contarles quiénes somos en principio, quién es Aloxi. Nosotros somos, si pudiese pasar por favor la presentación. Por supuesto me han puesto una foto de hace unos años atrás, así que espero que no se hayan desilusionado. Bien, nosotros queríamos, yo quería explicarles primero quiénes somos, quién es Aloxi, la Alianza para Obras por Impuestos. Somos un grupo de empresas privadas que estamos convencidas de que este mecanismo es un excelente mecanismo para ayudar al Estado en el cierre de brecha de infraestructura. Nosotros tenemos, bueno, digamos, empresas de distintos sectores productivos, muchas de ellas empresas grandes, como verán. Actualmente son las empresas grandes las que están haciendo obras por impuestos, pero también una empresa mediana, una empresa pequeña puede involucrarse haciendo otro tipo de proyectos que ahora vamos a explicar. Pero básicamente son, como ustedes ven ahí, empresas que no están vinculadas a la construcción, ¿no? Son empresas que por un tema de apoyo al desarrollo país están buscando apoyar al Estado, sobre todo en las zonas más alejadas, a gestionar bien sus recursos para que se puedan desarrollar todo tipo de proyectos de infraestructura, colegios, hospitales, carreteras, etcétera. Y nosotros tenemos 3 líneas de acción como Aloxi. La primera línea de acción es promover. Queremos dar a conocer este mecanismo a más personas. No solamente al sector público, al sector privado, sino al ciudadano de a pie, que tiene que entender de qué se trata este mecanismo y lo tiene que de alguna manera solicitar también a su entidad, a su municipalidad, a su entidad pública, que se puedan realizar proyectos a través de este mecanismo. Otra de nuestras líneas de acción es el compartir experiencias, porque esto, si ustedes, por si no lo saben, este mecanismo de obras por impuestos es una innovación peruana, es decir, nosotros lo inventamos y muchos de los países, de varios países de la región, están interesados en hacer también un mecanismo similar. De hecho, Colombia ha implementado algo parecido, pero Chile, Paraguay, todos muy interesados en cómo funciona este mecanismo. Y como es una innovación peruana, no había mucho conocimiento del mecanismo, entonces
compartir, nosotros compartimos mejores prácticas, compartimos información, compartimos, digamos, hacemos sinergias también entre nosotros, hacemos consorcios para poder hacer más proyectos juntas. Y nuestra tercera línea de acción es la articulación. Articulamos mucho con el Estado, con las distintas entidades, con las entidades transversales del mecanismo, como es Proinversión, como es la Contraloría General de la República y como es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por supuesto también articulamos todo el tiempo para la mejora de la norma con el Congreso de la República, porque lo que buscamos es que esta norma, se facilite el proceso de esta norma para poder cerrar más rápidamente la brecha de infraestructura. Otro de los temas que es muy importante mencionar y por los que estamos juntos es porque queremos construir confianza público-privada, esa confianza que muchas veces hemos perdido, ¿no?, entre el público y el privado. Este mecanismo es un excelente ejemplo de que el sector público puede trabajar de la mano con el sector privado para realizar una obra, ¿no? Entonces, promovemos mucho el tema de transparencia, de integridad, de compromiso con la sociedad. Ahora bien, como bien lo decía el congresista Castillo, este mecanismo minimiza mucho la corrupción porque no hay transferencia de dinero. Los fondos salen de fondos privados y solamente una vez que la obra está realizada, recién el Estado saca el dinero a través de un certificado. Entonces, se lo voy a explicar un poquito mejor más adelante. Yo pensé que esa parte la iba a explicar primero mi compañera, la doctora de Proinversión, pero se lo voy a explicar yo de todas maneras. Solamente un poco de los avances de obras por impuestos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque mucha gente no conoce hasta dónde ha llegado el mecanismo de obras por impuestos. Actualmente hay más de 11.900 millones de soles en proyectos comprometidos a través del mecanismo, 677 proyectos adjudicados, de los cuales más del 50%, o casi el 50%, mejor dicho, están ya en operación y al servicio de la sociedad, ¿no? 22 millones de beneficiados, 10 entidades del gobierno nacional, 244 municipalidades, 18 gobiernos regionales, las universidades públicas que también pueden hacer obras por impuestos, han hecho 3 universidades nacionales y hay 227 empresas privadas que están participando en el mecanismo. Nosotros como Aloxi hemos hecho, bueno, acá un poco según rubro empresarial, quiénes son los que más han realizado obras por impuestos. Vemos que el sector minería es el que más ha invertido en proyectos porque tienen digamos un sector de la población, o sea, la minería, digamos, ¿no?, un grupo, una zona de influencia muy específica, ¿no?, que tiene que desarrollar. Entonces, la mejor manera, por ejemplo, para la minería de demostrar que realmente trae desarrollo al país es que la población sepa que sus impuestos están siendo utilizados justamente en lo prioritario de esa población, en lo que necesita, ¿no? Bueno, vemos que también el sector financiero, telecomunicaciones y construcción son los que más han realizado obras por impuestos. Nosotros como Aloxi, hemos realizado bueno, más del 40% de las obras por impuestos que se han realizado en el país, con 244 proyectos, y estamos en casi todo el territorio nacional, ¿no? Son empresas que están convencidas de que se puede apoyar mucho con este mecanismo. Quiero centrarme ahora en la siguiente, por favor. Bueno, estas son las top 10 empresas que han hecho obras por impuestos de Aloxi, ¿no? Básicamente de nuestro gremio. Hay muchas empresas que están comprometidas con el mecanismo y que vienen trabajando mucho en el sector.
Ahora quiero comentarles por qué es que debemos hacer obras por impuestos. ¿Por qué las empresas deberían estar haciendo obras por impuestos? La siguiente, por favor. Pero antes de ello quiero explicarles un poquito de qué se trata el mecanismo, ¿no? A mí me encanta que el ciudadano de a pie entienda muy bien de qué se trata ese mecanismo. Es básicamente un pago, o sea, diciéndolo muy fácil, es un pago en especies, ¿no es cierto? En vez de yo pagar mi impuesto a la SUNAT, lo que hago es construir un colegio, un hospital, una carretera, ¿no es cierto? Y una vez que le entrego, y esto se hace con fondos privados, o sea, la empresa con su dinero va a empezar a construir. Y una vez que yo le entrego a la entidad pública los avances de esa obra o le entrego la obra terminada, recién voy a recibir el certificado que me va a permitir a mí pagar los impuestos. Entonces, lo que es un adelanto del impuesto de las empresas hacia el Estado, ¿no es cierto? Y que apoya al desarrollo país. Entonces, si pensamos que yo como empresa privada estoy haciendo el proyecto con mis fondos privados, ¿no es cierto?, con el dinero privado, ¿quién va a tener el mayor incentivo para terminar la obra lo más rápido posible? La misma empresa, porque si no termina la obra o si no la hace a entera satisfacción de la entidad pública y de la población, no va a recibir su certificado, o sea, no va a recuperar el dinero de esa obra pública. Entonces, por eso es que, uno, se minimiza la corrupción y dos, se minimiza también que esa obra no se culmine, porque el mayor interesado va a ser la mayor interesada va a ser la empresa en terminar lo más pronto posible esa obra y de la mejor calidad. ¿Por qué de la mejor calidad? Porque esa obra la está realizando en su zona de influencia y se debe también a su población. Las empresas privadas tienen esta, digamos, permanencia en el territorio, ¿no es cierto? O sea, si tenemos, por ejemplo, en el caso de una minera, tiene una presencia en el territorio y tiene permanencia en el territorio. Entonces, conoce perfectamente cuáles son las necesidades de esa zona de influencia en el corto y en el largo plazo. Entonces, los gobernadores, los alcaldes, después de 4 años se van, pero la empresa se queda, ¿no? Entonces, estos proyectos que realiza la empresa tiene que demostrar que los ha hecho de la mejor calidad y digamos que estén al servicio de la población lo más pronto posible. Es una oportunidad también que gana, ustedes dirán que gana la empresa privada, ¿no? ¿Por qué la empresa privada está haciendo esto? Bueno, básicamente es un tema de reputación, de imagen y reputación, de relacionamiento con su población. Estos proyectos que ustedes ven acá son proyectos reales, son fotos de proyectos reales que se han hecho a través de obras por impuestos. Y básicamente las obras por impuestos lo que pueden hacer es ayudar, la siguiente por favor, a agilizar entonces la ejecución de proyectos de inversión pública. Ustedes saben que en el Perú hay una brecha de infraestructura, bueno, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad señala que tenemos una brecha de infraestructura de más de 360.000 millones de soles, ¿ok? 360.000 millones. Pero eso, este Plan Nacional de Infraestructura solo habla de infraestructura básica, ¿ok? Solo básica. ¿Eso qué quiere decir? Que es lo que nos está faltando para, por ejemplo, que nuestros alumnos, todos nuestros alumnos puedan tener un colegio para estudiar o puedan tener digamos, un cupo en un colegio para estudiar. Pero no estamos hablando de la situación en la que están los colegios, ¿no? Entonces, imagínense, 360.000 se queda corto. El ministro de Educación habla de una brecha en educación de más de 170.000 millones de soles. Entonces, imagínense en otros sectores. Entonces, el sector público solo no lo va a poder hacer. Necesita el apoyo del sector privado y de todos, ¿no? De la academia, de la población, del Congreso, facilitando la normativa, de la ciudadanía con la veeduría que se tiene que ver en que estas obras se hagan de la mejor manera. La siguiente, por favor.
lo que ayuda es poder cerrar no solamente brechas sociales, sino también brechas productivas. Necesitamos cerrar en nuestro país brechas sociales, es decir, colegios, más digamos, puestas de salud, más hospitales, agua y saneamiento para todos, que es un derecho fundamental del ser humano. Pero también necesitamos generar brechas productivas, es decir, mirar qué es lo que necesita cada una de nuestras regiones y poder cerrar brechas productivas. Por ejemplo, podemos hacer a través de obras por impuestos un desembarcadero pesquero artesanal, podemos hacer un mercado de abastos, ¿no? Y podemos hacer turismo, que podría también ayudar a generar productividad en el territorio. La siguiente, por favor. Y por supuesto, todos esos proyectos dinamizan la economía de la zona. Todo proyecto público dinamiza la economía y genera, digamos, empleos formales, directos e indirectos. Y bueno, la siguiente traslada al sector privado, ¿no? Todo el riesgo de la ejecución de la obra. Porque quien va a hacer la obra es el privado, quien se va a encargar de que todo salga bien es el privado, y solamente el privado va a recibir, acuérdense, su certificado cuando entregue la obra a entera satisfacción, ¿no? Y bueno, permite también a la empresa, y eso es por lo que las empresas hacen obras por impuestos, ver, digamos, es la siguiente, ver digamos, sus impuestos efectivamente en una obra, ¿no? O sea, trasladados o materializados en una obra que es importante y prioritaria para la población. Y también, la siguiente, por favor, es parte de la estrategia de sostenibilidad de las empresas privadas, ¿no? Las empresas que buscan desarrollo país, que buscan apoyar al Estado, que se han dado cuenta que es un ganar-ganar, ¿no? Que si a nuestro país no le va bien, a las empresas no les va a ir bien tampoco, ¿no? Es un ganar-ganar para todos. Y finalmente también mejoran mejoran el relacionamiento con sus comunidades y también con, digamos, las entidades públicas que también, digamos, los fiscalizan, ¿no? Yo ahora me quiero referir rápidamente a algunas de las principales propuestas de modificaciones. Bueno, ahí pueden ver algunos colegios y, digamos, proyectos que se han hecho a través del mecanismo, que son proyectos reales. La siguiente, por favor. Quiero referirme a las principales modificaciones de este proyecto de ley PL 8589, que en realidad nos ha parecido, nosotros cuando lo leímos saltamos de alegría porque realmente traía muchas modificaciones positivas para el mecanismo y hacía, digamos, que fuera mucho más fácil para la empresa involucrarse en este tipo de proyectos. Lo primero y más importante, y lo ha mencionado también el congresista Castillo, es el tema del gobierno nacional. Anteriormente lo que teníamos era solamente algunas materias que se podían realizar a través, el gobierno nacional podría realizar a través de obras por impuestos. Lo que ha hecho lo que está haciendo este PL o esta modificatoria es abrirle a todos los ministerios la posibilidad de hacer obras por impuestos en cualquier materia, en cualquier tema. No tenemos limitación. ¿Por qué limitar? Teníamos un montón de todo eso era lo que se podía hacer. Entonces, ¿por qué hacer la limitación? Bueno, este PL lo que está haciendo es ampliarlo y ahora los ministerios van a poder hacer todos los proyectos en todas las materias. La siguiente, por favor. Los tributos aplicables, que era muy importante. En el año 2024 salió una ley que establecía que también fue aprobada por insistencia por el Congreso, que establecía que no solamente el IGB se podía incluir, sino otros tributos, ¿no? Sin embargo, cuando se reglamentó esta norma, se limitó, ¿no? Se limitó por algunas cuestiones técnicas, no se incluyó al IGB. Esta norma
está incluyendo al impuesto a la renta, pero no solamente al impuesto a la renta de tercera categoría, sino al de régimen especial y al de MIPE tributario, ¿no? Entonces, las empresas más pequeñas, las medianas, van a poder también, digamos, trabajar con el mecanismo. El impuesto selectivo al consumo, el ITAN, y lo más importante, la inclusión específica y taxativa del IGB, que no quisieron incluirlo desde el Ejecutivo. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que existan, digamos, la posibilidad de que las empresas puedan hacer más obras por impuestos porque van a tener, digamos, más recursos. Ustedes saben que las empresas solo pueden hacer obras por impuestos hasta el 80% de sus impuestos. Nada más, ¿no? El otro 20% de todas maneras lo tienen que pagar en efectivo. Entonces, acá vamos a tener no solamente el impuesto a la renta como era antes, sino otros impuestos que también se pueden aplicar. Y otra cosa interesante es que no le han puesto orden de prelación. Porque ¿qué hizo el reglamento anterior? Dijo, no, primero te gastas el impuesto a la renta, cuando se te acabe el impuesto a la renta te vas al ITAN, cuando se te acabe el ITAN te vas al otro. Acá no hay orden de prelación, tú como empresa usas el impuesto que mejor te parezca. La siguiente, uno de los problemas más, digamos, más importantes que tenemos en nuestro país es justamente la especialización, ¿no? Ahora comentaba acá con la señora de adelante, antes de empezar, que la descentralización en nuestro país se hizo muy mal, ¿no? Lo que hicimos fue, digamos, descentralizar el dinero, pero no la especialización. O sea, no nos ocupamos de capacitar y especializar a los funcionarios públicos, sobre todo en las regiones más alejadas de nuestro país, para que pudieran gestionar el dinero que les estaba llegando, ¿no? Obras por impuestos es un tema bien especializado y se necesita gente que esté capacitada. Tiene una norma específica, no se aplica ley de contrataciones del Estado, ni siquiera de manera supletoria, y eso significa que tenemos toda una ley y todo un reglamento que tiene que ser conocido por los funcionarios públicos que trabajen con este mecanismo. Entonces, lo que lo que está haciendo este PL es ampliar, bueno, lo que se hizo en una norma anterior fue encargar al MEF y a Proinversión capacitar y certificar progresivamente a funcionarios públicos de los gobiernos locales y regionales. Lo que está haciendo este PL es ampliarlo también al gobierno nacional, porque los ministerios también hacen obras por impuestos, y a las universidades públicas. Finalmente, y otro tema que sí ha comentado el congresista Castillo es el rol de Proinversión. Nosotros no podemos estar más de acuerdo con esta norma de encargar o con esa modificatoria, de encargar a Proinversión el seguimiento de todas las fases del proceso de obras por impuestos. Porque Proinversión tiene la capacidad, tiene el músculo, tiene, digamos, bastante descentralización en todo el país, y creemos que esto es fundamental para poder, de alguna manera, facilitar a las entidades públicas trabajar con este mecanismo. Así que este tema de seguimiento y de coordinación, que antes lo tenía el MEF, ¿no? Y ahora lo va a tener Proinversión, no podemos estar más de acuerdo. La otra modificación importante es la implementación de un sistema de fast track. Si ustedes saben, o sea, para entender esto un poco más, cuando uno hace una obra por impuesto, puede empezar desde el perfil técnico o desde el expediente técnico. Perdón. En una obra pública no, en una obra pública uno lo agarra desde el expediente técnico, esté como esté, ¿no? En el caso de obras por impuestos no es así. En el caso de obras por impuestos, la empresa puede entrar al expediente técnico, puede revisarlo y puede decir, ay no, te equivocaste, el expediente técnico está mal diseñado, y lo rediseña. Lo rediseña y eso, digamos, tiene que ser, por supuesto, aprobado por la entidad pública. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué problema teníamos acá? Que los expedientes técnicos, las aprobaciones de los expedientes técnicos se demoraban más que la obra. 2 años, 3 años para aprobar un expediente técnico de una obra que podía estar lista en 9 meses. Entonces, no podemos dejar que
la población sigue esperando por servicios básicos. Lo que se propone acá es una ejecución, digamos, paralela, ¿no? ¿Por qué no podemos realizar aprobaciones parciales del expediente técnico e ir construyendo la obra y así poder ir avanzando mucho más rápido para el beneficio de la población, para poder darle ese colegio rápidamente a los alumnos que lo necesitan o ese hospital a las personas también que lo necesitan en nuestro país. Y finalmente, la siguiente es el tema de servicios por impuestos, ¿no? Además de, no queremos solamente fierro y cemento, no queremos solamente infraestructura, porque no queremos elefantes blancos. Podemos tener un enorme hospital lindo y precioso y no tenemos a los doctores o a los enfermeros especializados y capacitados. Entonces, sobre todo en las zonas más alejadas y en las zonas rurales de nuestro país, donde no podemos tener personal capacitado. Esta norma, este PL, lo que está haciendo es que está autorizando a las entidades a poder ejecutar servicios por impuestos en salud, en saneamiento y en educación, en zonas rurales y de frontera o de emergencia. Entonces, la empresa privada va a poder entrar no solamente a hacer el fierro y cemento, sino también va a poder entrar a operar o a poder contratar a los doctores o contratar o sea, gestionar toda la operación del servicio que se tiene que dar y el servicio de calidad, ¿no? Y acá ya para terminar, solamente quiero decirles que existen enormes oportunidades con este mecanismo Obras por Impuestos. Los recursos que tenemos solamente, ustedes saben, y esto es un tema técnico también, en el caso de los gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, las obras por impuestos son un crédito que se les da. O sea, no utilizan su presupuesto anual, utilizan un crédito que les da el Estado con cargo a su canon y sobrecanon. Es como una tarjeta de crédito sin intereses, ¿ok? Esta tarjeta de créditos, ellos hacen el proyecto hoy y se le va a descontar en cómodas cuotas sin intereses hasta en 10 años, ¿no? Entonces, es un crédito que solo se puede utilizar en obras por impuestos. Bueno, ese crédito que tienen todos los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las universidades públicas suma más de 46.000 millones de soles. 46.000 millones de soles que pueden hacer en un año cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuántos colegios, cuántos proyectos o conexiones de agua y saneamiento podríamos tener si todas las entidades pudiésemos gastar y todas las empresas también se comprometieran en cerrar la brecha de infraestructura básica en nuestro país. Hay una cartera de proyectos priorizados de más de 8.000 millones de soles para este año también. Hay un marco legal que ha venido modificándose a lo largo del tiempo y con esta norma se va a facilitar mucho más. Por eso hay que animar a más empresas a financiar proyectos en obras por impuestos. Esta norma le va a dar mayor flexibilidad al mecanismo y ya tenemos una experiencia recorrida, ¿no? Hay 637 proyectos, más de 11.000 millones, ya conocemos cómo funciona el mecanismo y ya se viene de alguna manera trabajando no solamente en muchas regiones del país, sino muchas entidades públicas y muchas empresas privadas ya tienen experiencia en obras por impuestos. Finalmente, yo les quiero decir que para nosotros las obras por impuestos constituyen un círculo virtuoso, ¿no? Reactiva la economía, genera empleo, cierra las brechas sociales, cierra brechas productivas, genera competitividad en los territorios y finalmente mejora la calidad de vida de los peruanos, que es lo que todos realmente queremos en nuestro país, que haya desarrollo para todos. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de parte de la doctora Mariana Caballero Deza, gerente general de la Alianza para Obras por Impuestos. A continuación,
Tendremos la ponencia de la doctora Connie Sánchez Torres, coordinadora legal de obras por impuestos de Proinversión. Bienvenida. Buenas noches con todos, buenas noches, congresista Eduardo Castillo, doctora Milagros Salazar, doctora Mariana Caballero. Nosotros como Proinversión brindamos asistencia técnica en materia de obras por impuestos. Ahora en la presentación les vamos a dar un poquito más de detalle mientras la carga, pero ahí está. Listo. Entonces, les comentaba, Proinversión brindamos asistencia técnica, en realidad promovemos 3 modalidades que son gestionadas por el Estado. Por la que más nos conocen es por APPs, ¿no? Pero también promovemos proyectos en activos y en esta noche el tema que nos ocupa es obras por impuestos. Brindamos tanto asistencia técnica y también realizamos capacitaciones tanto a entidades públicas, también brindamos orientación a las empresas privadas respecto a cómo funciona el mecanismo. Tenemos oficinas a nivel nacional, desde Piura, que tenemos una de nuestras oficinas, hasta Arequipa, pero igual estas oficinas tienen a cargo distintos departamentos, entonces tenemos un equipo descentralizado que está especializado en obras por impuestos y quienes se encargan de brindar, digamos, esta asistencia. Obras por impuestos es un invento peruano, entonces es un invento respecto al cual nos tenemos que sentir orgullosos porque ha sido ya tomada esta experiencia por otros países, como mencionó Mariana, como Colombia, Paraguay, ¿no? Algo muy importante en esta modalidad es que es una modalidad descentralizada. ¿Por qué? Porque el 79% aproximadamente de la inversión se encuentra en zonas fuera de Lima. A la fecha tenemos 638 obras adjudicadas y más de 11.000 millones de soles en inversión. El mecanismo ha ido creciendo de manera progresiva, así que el año pasado ha sido un año sumamente exitoso, esperamos que este año también lo sea. En general, mencionarles que la base legal es la Ley 29230, que fue una ley publicada en el año 2008, pero gracias, digamos, a la experiencia que han tenido las empresas privadas, las entidades públicas, esta norma se ha ido mejorando y se han ido implementando algunos decretos legislativos, leyes, y como en este caso el proyecto de ley 8589 que nos permite, digamos, hacer aún más robusto este mecanismo, ¿no? Tiene también su propio reglamento, como mencionaron también en la exposición anterior, y lo más importante, y por qué, digamos, tiene cierta celeridad, porque no aplicamos la ley de contrataciones, ¿no? La ley de contrataciones es una modalidad sumamente importante, se han gestionado muchísimos proyectos a través de esta modalidad, pero en el Estado tenemos otras alternativas y obras por impuestos es una de ellas. Bueno, obras por impuestos es una modalidad de ejecución de inversión pública, ¿no? A través de la cual el sector privado puede participar de la mano con el sector público. Lo que hacen el sector privado y el sector público es suscribir un convenio, ¿no? ¿Por qué hablamos de un convenio? Porque en realidad la ejecución de una obra o de una inversión en general se va a dar en un espacio de colaboración. Lo que el Estado quiere y lo que la empresa privada quiere es que este proyecto se concluya de manera exitosa. A través de este convenio lo que va a ocurrir es que la empresa privada adelante el pago de sus impuestos, ¿no? En lugar de pagar el impuesto con dinero a través de una transferencia bancaria, un cheque, etcétera, va a pagar ese mismo impuesto
pero a través de una obra. No es que la empresa privada deje de pagar impuestos, porque a veces confunden el mecanismo y dicen, no quiero hacer obras por impuestos porque ahí les están exonerando del pago de impuestos a la empresa privada. Y esto no es así. Igual la empresa privada, si tiene que pagar 10 millones de soles, paga los 10 millones de soles. Puede que 5 millones los pague a través de un cheque y otros 5 millones a través de la construcción de un centro de salud. Esa es, digamos, la diferencia. Si hacemos un versus entre obra pública tradicional y obras por impuestos, en la obra pública tradicional tenemos que seguir cierto flujo, ¿no es cierto? Tenemos una empresa privada que va a pagar el impuesto a SUNAT, luego este recurso va a pasar a Tesoro Público va a hacer la distribución al respectivo ministerio, al gobierno local, al gobierno regional, para que luego identifiquen, digamos, cuál es la necesidad que desean cubrir y ejecute recién ahí la inversión, ¿no? O sea, un colegio, un centro de salud, etc. En obras por impuestos decimos que aceleramos el desarrollo. ¿Por qué? Porque en obras por impuestos la empresa privada directamente va y construye un centro de salud, una carretera, una pavimentación. Obviamente que este proyecto que se va a construir o esta IOAR que se va a ejecutar es una IOAR seleccionada por la entidad pública, ¿no? La entidad pública sabe que lo que se requiere en su zona, por ejemplo, es mejorar ese centro de salud. Entonces ellos priorizan ese centro de salud y la empresa privada directamente va a participar ejecutándolo. Entonces el recurso ya no tiene que entrar al Tesoro Público y esperar todo este tiempo de distribución del mismo. Algunos beneficios del mecanismo: como entidad pública, principalmente en el caso de los gobiernos subnacionales, les otorga una línea de crédito. Como el ejemplo que dio Mariana, es como que me den una tarjeta de crédito a mí como municipalidad distrital de Huanchac, por ejemplo, ¿no? En Cusco. Entonces, a esta municipalidad el MEF le otorga un tope de capacidad anual, que sería esta línea de crédito, para que si ellos desean, utilizan esta línea de crédito, y si no lo desean, no. Lo mismo que ocurre con nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Nosotros vamos al banco, el banco verifica cuánto tenemos de ingresos, verifica si tenemos boletas, si tenemos ingresos por alquileres u otro tipo de ingresos, y de acuerdo a eso nos da una línea de crédito. Lo mismo ocurre en obras por impuestos. El MEF hace este análisis para ver cuánto recibe la entidad pública de manera anual por fuente de canon, sobrecanon, regalías y las fuentes más, y determina una línea de crédito. Entonces le dice, ok, tu municipalidad distrital de Huanchac vas a tener el tope de crédito de 10 millones. La entidad puede optar por utilizar esa línea de crédito y ejecutar un centro de salud, ¿no? Si ejecuta el centro de salud, luego de cumplir unos procedimientos que luego los vamos a comentar, la empresa privada culmina el proyecto, se lo entrega y al año siguiente le empiezan a descontar a la municipalidad de Huanchac el recurso de manera progresiva, ¿no? A razón del 30% anual de lo que ellos reciban en la fuente canon, sobrecanon, regalías, ¿no? Entonces no se va a quedar sin presupuesto, sino va a ir pagando cuotas de manera anual hasta cumplir con pagar la totalidad del proyecto, ¿no? Entonces este es un gran beneficio para los gobiernos locales, regionales y universidades públicas. Otro beneficio del mecanismo para las entidades públicas es que permite liberar, digamos, ciertos recursos. ¿Por qué? Porque yo ya no solamente tengo el presupuesto que recibo en el año, es decir, no solo tengo mi tarjeta de débito, también tengo mi tarjeta de crédito, que si la utilizo de manera responsable, planificando bien mis inversiones, puedo generar, puedo potenciar el desarrollo dentro de mi zona, ¿no? Posibilita el cambio rápido de ejecutor, porque el mecanismo, digamos, de acuerdo al marco normativo de obras por impuestos, como les mencionaba, se suscribe un convenio entre la empresa privada y la entidad pública. El ejecutor de la obra no participa directamente en la relación contractual. Entonces, la empresa privada puede cambiar de ejecutor si es que ve que este ejecutor está incumpliendo, no está avanzando. Entonces, en un plazo de 15 días se puede dar este cambio y así evitamos tener una obra paralizada.
Y bueno, se presentan mayores posibilidades de liquidación porque como mencionó también Mariana, la idea es de que el proyecto se concluya, ¿no? Se entregue la obra de manera exitosa y quien es el principal interesado de que esto ocurra es la empresa privada. Para la empresa privada va a mejorar su imagen, fortalece su imagen. Digamos, si yo como empresa privada necesito posicionar mi marca, al momento que yo estoy ejecutando un centro de salud y ya tengo un cartel de obra con el logo de mi empresa, esto potencia mucho. Sabemos que ese proyecto lo está haciendo la empresa X, ya la población se vincula con este proyecto, ¿no? Mejora la relación con la población, permite la negociabilidad de los cipreles, ¿no? Esta ha sido una modificación también reciente. Y bueno, y principalmente identifica el destino de sus impuestos, ¿no? Para las empresas privadas, cuando estábamos comentando acerca del PL, vemos que en la exposición de motivos existe una preocupación de parte de los ciudadanos respecto a qué están haciendo con mis impuestos, ¿no? ¿A dónde se están yendo? ¿Se están destinando a actos de corrupción o realmente se están invirtiendo en servicios e infraestructura que se requiere? A través de obras por impuestos, la empresa privada puede saber exactamente dónde está yendo su impuesto, ¿no? A la escuela que estoy mejorando, al colegio, al centro de salud que estoy construyendo o a las pistas y veredas de la zona en la que estoy trabajando, ¿no? Y para la sociedad, bueno, nos brinda una mayor cobertura de infraestructura, servicios públicos, mejora la calidad de vida y reduce los riesgos de corrupción, como ya lo han mencionado, ¿no? Siguiente. ¿Quiénes son los actores en este mecanismo? Tenemos a la entidad pública, a la empresa privada, que son, digamos, los actores principales en esta modalidad. Como ven en líneas punteadas en color rojo vemos la relación contractual, ¿no? Porque se firma un convenio entre la entidad pública y la empresa privada. Luego vemos que hay una empresa ejecutora, como les mencionaba, la empresa privada suscribe el convenio, pero al momento que se presenta el proceso de selección antes de proceder a la suscripción del convenio, se ha presentado con una empresa ejecutora. Esta empresa ejecutora es la que va a cumplir los requisitos técnicos. Porque la empresa privada puede ser de distintos rubros, como vimos en la lámina que presentó Aloxi, hay empresas de todos los rubros. Por ejemplo, si fuera una empresa minera y lo que queremos es construir un colegio, obviamente esta minera no es experta en infraestructura educativa. Entonces va de la mano con una empresa ejecutora que sí tenga la experiencia y el equipo profesional necesario para construir esa infraestructura educativa. Y tenemos también a la entidad privada supervisora. El mecanismo de obras por impuestos ha previsto también los candados suficientes, entre ellos que se cuente con una supervisión que es elegida por la entidad pública y con quien se suscribe el contrato. Siguiente. Tenemos también la participación del MEF, de Proinversión y de Contraloría. MEF que va a dictar la política o la normativa en general de obras por impuestos. Contraloría que participa en control previo, concurrente y posterior. Una ventaja para nosotros en obras por impuestos es que antes de que el proyecto sea adjudicado, pasa por Contraloría. Contraloría hace una revisión de ese proyecto a diferencia de otras modalidades y verifica que haya sido correctamente formulado, por ejemplo, si estamos hablando de un perfil, y realiza las recomendaciones técnicas, legales o financieras que resulten necesarias. Por obras por impuestos, ¿qué puedo hacer? Sí o sí tengo que hacer la ejecución física, ¿no? Necesariamente tengo que ocuparme de la construcción. O si estoy hablando, por ejemplo, de un proyecto de nutrición, tengo que dar el servicio de nutrición de manera efectiva. Pero también puedo incorporar otros aspectos como son la elaboración del perfil, del expediente técnico, cubrir el financiamiento de la supervisión, el mantenimiento, la operación. Este es un tema sumamente importante para nosotros. Si bien es cierto, ya había una habilitación para hacer mantenimiento y operación,
faltaba cierta claridad a nivel de otros marcos normativos, como es la ley del canon, ¿no? Porque había una discusión respecto a si se podía o no se podía hacer operación y mantenimiento. Con el PL esto se aclara, ¿no? Asimismo, en el caso del sector vivienda, ellos tenían habilitada la operación solamente, vivienda y saneamiento, ¿no? Solamente tenían habilitada la operación por 1 año. Ahora ya se tiene, como los demás sectores, por 5 años. Siguiente. Es posible que a través del mecanismo, como les decía, tener la fórmula de ejecutar el proyecto y realizar su operación y mantenimiento, pero también el mecanismo permite hacer solo la operación y mantenimiento de determinada inversión, ¿no? De una carretera, qué sé yo. Por obras por impuestos se pueden hacer todas las tipologías de proyectos en el caso de los gobiernos subnacionales, ¿no? Pueden hacer desde infraestructura deportiva, puentes, proyectos turísticos, si estamos hablando también de proyectos productivos como un proyecto agrícola, etc. Hay de diversas tipologías en las que se podría participar. En el caso de gobierno nacional sí tenemos esta limitación de solamente hacerlo para ciertas materias, pero de lograrse la aprobación, digamos, del PL 8589 ya no tendríamos esta limitante, y ya en otra exposición diríamos que para los gobiernos subnacionales y nacionales se puede hacer cualquier tipología de proyectos. En resumen, ¿cómo funciona el mecanismo de obras por impuestos? Primero tenemos una entidad pública, que es el gobierno regional, local, universidad nacional o un ministerio. Esta entidad pública, luego de cumplir ciertos procedimientos como es priorizar la inversión, seguir sus actos previos, convoca un proceso de selección. En este proceso de selección se puede presentar una o más empresas privadas, ¿no? No hay una limitante porque es un proceso público. Una vez que se convoca el proceso de selección, si esta empresa cumple los requisitos técnicos, financieros y legales, se suscribe el convenio de inversión. El convenio va a contener las obligaciones, ¿no? Si estás obligado a elaborar el expediente y la obra, o solamente la obra, o incluir la operación y mantenimiento, qué sé yo. Suscriben el convenio, y una vez que la empresa privada ya empieza a ejecutar y ya hay un avance por lo menos de 3 meses de ejecución física, ya puede solicitar o gestionar las conformidades respectivas. Con estas conformidades, la entidad pública las remite al MEF, y el MEF lo que va a hacer es emitir el CIPREL. ¿Qué significa CIPREL? Certificado de Inversión Pública Regional y Local, o CIPGN por Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional. Este certificado le va a servir a la empresa privada, para ir a la SUNAT y pagar su impuesto, ¿no? Si tenía que pagar, como les mencioné, 10 millones de soles y mi certificado es por 3 millones, va a pagar 3 millones de soles con este certificado. Por el lado de la entidad pública, le comenzarán a descontar una vez que la empresa privada utiliza el certificado, ¿no? Al año siguiente, en el caso de gobiernos subnacionales, le realizan el descuento respectivo. En el caso de gobiernos nacionales, sí, el descuento es de manera inmediata. Los certificados, bueno, como les mencionaba, son emitidos por el MEF, tienen una vigencia de 10 años y pueden ser también negociables. Siguiente. Pueden utilizarse para distintos impuestos que ya los mencionó Mariana. Siguiente. Y acá un poco de números en obras por impuestos respecto a cómo se ha dado este tope de capacidad anual. Hace poquito, específicamente en el mes de febrero 2025, se han actualizado los topes de capacidad anual. ¿Qué es lo importante? Que estos montos han crecido hasta en 37%, ¿no? Entonces se ha dado un incremento importante. Hay entidades que tienen topes, si regresas a la lámina anterior, por favor,
Por ejemplo, Cusco tiene 1.842 millones para hacer obras por impuestos. Entonces, imagínense la cantidad de obras que se pueden ejecutar en Cusco. Lo mismo con otros gobiernos regionales. En realidad, la mayoría de gobiernos regionales tienen topes sumamente importantes, como por ejemplo Lambayeque, que tiene 749.721.000. Entonces, esta modificación normativa, que digamos ha sido progresiva porque en el 2024 se hizo una mejora, a mitad de año se hizo otra y ahora ya se dio la publicación, ha permitido que, por ejemplo, Lambayeque, que tenía muy poquito recurso, creo que tenía como 60 millones, ahora tenga 749, ¿no? De acuerdo a la evaluación financiera que ha hecho el MEF. Entonces sí hay muchísimo potencial para hacer obras por impuestos. Lo importante es que las autoridades, digamos, ya las que aún no lo hayan hecho, arranquen y comiencen a identificar las inversiones que pueden hacer bajo esta modalidad. Siguiente. En el caso de siguiente, por favor. En el caso de las universidades también tienen topes importantes, sobre todo aquellas que están cerca a zonas mineras, porque este cálculo, parte de la fórmula de este cálculo está relacionada al monto que reciben por canon sobre canon. Entonces, por ejemplo, Apurímac, Ancash tienen montos bastante interesantes, ¿no? Siguiente. Esto es un poco cómo nos fue en el año 2024. Se adjudicaron 4.204 millones y 126 proyectos en total. Como ven, ha sido un año récord y esperamos que este año también sea un año sumamente exitoso. Los sectores en los que más se invierte es en educación y transporte, porque digamos son los temas que más les preocupa tanto a la entidad pública como a la empresa privada. Pero hay otros sectores también en los que hay mucha participación, como son salud, saneamiento, ¿no? Seguridad inclusive. Siguiente. Y bueno, el proyecto más grande en este momento adjudicado es el Hospital Víctor Ramos Guardia, que es de 1.100 millones, pero eso no quita que se puedan hacer obras pequeñas, ¿no? Han habido proyectos de hasta de 1 millón de soles, 800.000 soles. Lo importante es que estemos enfocados en el cierre de una brecha. Siguiente. Como obras concluidas, tenemos 304 obras concluidas. La más grande es el puente Chilina en Arequipa, que es de 264 millones, ¿no? Las otras, que por ejemplo el Hospital Víctor Ramos Guardia actualmente está en elaboración de expediente, ¿no? Y bueno, siguiente, acá tenemos la lista de empresas, muchas de ellas forman parte de Aloxi, otras no, pero igual todas están invitadas a participar del mecanismo de obras por impuestos. Acá un poco el mapa de cómo están distribuidas esas empresas a nivel nacional, para reflejar, digamos, que obras por impuestos no está, digamos, en una zona específica, sino a lo largo de todo el país. Siguiente. Ahora, en cuanto al PL 8589, quizás algunas cositas ya las comentó Mariana, así que las paso rapidito nada más, que comentamos que ahora con el PL cualquier entidad de gobierno nacional en todas las tipologías podría hacer obras por impuestos. Esto, por ejemplo, beneficia al sector trabajo, porque trabajo tiene ciertos centros en los que brindan capacitación, orientación, etcétera, pero trabajo era una materia que no estaba habilitada. Entonces, si esto prospera, trabajo también va a poder impulsar inversiones. Y también el uso de otros recursos, ¿no? Bueno, en cuanto a los CIPRELES, también lo mencionó, que un tema sumamente importante es la incorporación del IGB, siguiente, a la incorporación del IGB, que está aquí en la imagen. Nosotros como Proinversión recibimos siempre la visita de empresas interesadas en el mecanismo o realizamos eventos para promocionar la cartera de proyectos, y muchas empresas se nos acercan y nos dicen, mira, me interesa este proyecto, pero yo pago de impuesto a la renta tanto y no le alcanza, ¿no? Pero nos decían, pero en IGB yo pago, no sé, 3 o 4 veces lo que pago en impuesto a la renta. Entonces sí era un tema que las empresas interesadas en el mecanismo, preocupadas por desarrollar más proyectos que generen
el crecimiento de las zonas en las que trabajan, puedan utilizar su ICB. Así que esto es un cambio importantísimo. Siguiente. Bueno, en el caso de las universidades públicas también se les han habilitado determinados recursos como determinados y recursos ordinarios para que puedan utilizar ellas sus propios recursos. Esto posibilita a que, por ejemplo, la UNI o San Marcos puedan hacer obras por impuestos, porque ellos no tienen esta línea de crédito, como mencioné, por ejemplo, la Universidad de Ancash o de Apurímac, dado que UNI y San Marcos no están específicamente en una zona minera, podrían hacer obras por impuestos con sus propios recursos, pero esta habilitación no estaba. Entonces, gracias a esta modificación, universidades en Lima que también requieren muchas mejoras podrían acceder al mecanismo. Lo que les mencioné hace un momento en cuanto a operación y mantenimiento, de incluir al Ministerio de Vivienda y Construcción por 5 años y también alinear, digamos, las disposiciones tanto a nivel de ley de canon y obras por impuestos para que no exista ningún tipo de colisión entre estas normas. Siguiente. En el tema de solución de controversias también para nosotros es sumamente importante porque en el caso de cuando se desarrollan, digamos, los proyectos, no digamos que todo se va a desarrollar de manera perfecta, ¿no? En un flujo sin ningún tipo de traba. Se pueden presentar situaciones que sí lleven a una controversia a la entidad pública y a la empresa privada, pero lo importante es que estas controversias se resuelvan de manera rápida. Entonces, el mecanismo permite que las empresas privadas y las entidades públicas acudan a un mecanismo de solución de controversias denominado trato directo, pero con el fin de que acotar, digamos, un plazo para que solucionen sus controversias, la norma les dio 30 días. Pero estos 30 días muchas veces resultaban muy cortos, porque si yo requiero, digamos, como entidad pública, para llegar a una solución de una controversia requiere un informe técnico, que un ingeniero realice una evaluación, que el colegio de ingenieros realice el análisis de tal infraestructura, probablemente esto me vaya a tomar más de 30 días. Entonces la norma lo que permitiría ahora es que este plazo pueda ser ampliado a solicitud de una de las partes. Entonces tendrían 60 días más para llegar a una solución. ¿Por qué es importante tener este plazo? Porque de acuerdo al marco actual, si en esos 30 días no solucionan, tendrían que irse a un arbitraje. Esto representa un costo para la entidad pública, para la empresa privada, ¿no? En cambio, darle estos 60 días más, podría pensarse, oye, pero ya 90 días es mucho, pero me ahorra todo el costo de ir a un arbitraje, que cuánto me va a demorar y cuánto recurso va a demandar, ¿no? En el caso del informe previo, acá también tenemos como parte del PL 8589 la posibilidad de que se tengan plazos diferenciados, ¿no? Un plazo para lo que es proyectos y otro plazo para lo que es IORs, ¿no? Las IORs son inversiones mucho más puntuales, menos complejas, entonces ahí se ha considerado un plazo más corto de evaluación. Y también regresamos a la anterior. Y también está el tema de que puedan solicitar una prórroga cuando Contraloría les solicite información adicional, que puedan pedir una prórroga de hasta 10 días para presentar información. Esto me evita a que se archive ese expediente y luego yo tenga que volver a presentarlo, que digamos son tiempos administrativos que van a sumarle al mecanismo, ¿no? En el caso de las universidades públicas también van a poder suscribir convenios de ejecución conjunta. El mecanismo permite que se dé ejecución conjunta entre gobierno regional y municipalidad provincial, entre una provincial y una municipalidad distrital, ¿no? Pero no permitía que las universidades públicas puedan hacer ejecución conjunta. Entonces, con el PL realmente esto sí se podría. Y bueno, el seguimiento, que también lo mencionó Mariana, que realmente a nosotros acuden mucho las entidades públicas porque tenemos un equipo especializado, como les comentaba, y tenemos un equipo especializado en Lima, pero también
a nivel nacional. Entonces es mucho más fácil realizar para nosotros el seguimiento de los proyectos, de las IORs y, digamos, liberar de esta carga al MEF que tiene otras ocupaciones distintas, ¿no? Y bueno, en el tema de servicios por impuestos, que también habían temas, por ejemplo, relacionados a aulas de emergencia, que no son consideradas como proyectos de inversión públicas ni como IORs, pero que estas aulas me sirven para atender ciertas situaciones y que podrían ser atendidas mediante servicios por impuestos. Siguiente. Y bueno, el método Fast Track, que también ya lo comentó Mariana. Creo que sí, ahí nos quedamos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la ponencia de la doctora Connie Sánchez Torres, coordinadora legal de Obras por Impuestos de Proinversión. A continuación tendremos un bloque de preguntas. Por favor, vamos a admitir 3 preguntas de parte del público. Si hubiera alguna pregunta, por favor, levanten su mano. Tenemos una pregunta de este lado, por favor. Le vamos a alcanzar el micrófono inalámbrico, bastante conciso y clara la pregunta, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Los felicito por el proyecto de ley 8589. Tengo aquí varias preguntas, pero bastante puntuales. A ver, respecto al equipamiento médico, en el caso de hospitales, en el caso de colegio, por ejemplo, carpetas, computadoras, eso también se va a incluir dentro de este proyecto de ley. Después, ¿quién define la obra a realizarse? ¿La empresa privada o previamente ya está planificado? La tercera pregunta, ¿qué pasa con empresas cuestionadas que deseen invertir a través de proinversión, ¿no? Por ejemplo, empresas o personajes tipo César Acuña. ¿Qué pasa con eso? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta de parte del público, por favor? Muy bien, de este lado. ¿Qué tal? Buenas tardes, mesa directiva, público. Para el congresista Castillo, ¿qué medidas se están implementando para fortalecer el uso de obras por impuestos en Piura y atraer mayor inversión privada en proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades urgentes en la región Piura? Dado que siempre precarecemos, sufrimos, yo soy de la región Piura, sufrimos por todo lo que es la lluvia, ese fenómeno del Niño, más que todo aquello, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de parte del público? Muy bien. Adelante, por favor. Buenas noches a la ponencia y al público en general. Para preguntarles, ¿cómo debemos exigir o pedir a nuestras autoridades locales para que tramiten estas obras por impuesto, por decir servicios básicos? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿En qué lugares? ¿Qué pasa cuando los distritos, por decir, no están ubicados en zonas que tienen canon o sobrecanon? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien de la mesa de honor desea iniciar contestando estas preguntas? Doctoras, por favor. Muy bien, doctora Caballero. Muy buenas noches. Sobre el tema del equipamiento, efectivamente la norma nos permite hacer 2 tipos de inversiones. Proyectos de inversión, donde podemos hacer, digamos, todo un colegio, ¿no? Digamos, reconstruir todo un colegio, construir, digamos, todo un hospital. O podemos hacer las que son denominadas IORs, que son las inversiones más puntuales, que son las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. ¿Qué podemos hacer a través de estas IOR? Podemos, por ejemplo, comprar el equipamiento en un hospital.
Esta fue una modificatoria normativa, y comprar las carpetas en un colegio también. Esta fue una modificatoria normativa que planteamos nosotros desde Aloxi al Ministerio de Economía y Finanzas en la época del COVID. Porque necesitamos balones de oxígeno, necesitamos camas, necesitamos áreas en los hospitales de COVID, ¿no? Necesitamos camas UCI que no teníamos, y las empresas se movilizaron mucho haciendo bastantes donaciones, ¿no? Pero nosotros dijimos, oye, ¿por qué a través de los impuestos no podemos gestionar esas compras que pueden, digamos, salvar más vidas, ¿no? Bueno, lamentablemente en ese momento no se aceptó la propuesta de modificación, pero ahora sí tenemos esta posibilidad, ¿no? De utilizar esta IOAR. Por ejemplo, también podríamos comprar patrulleros para una comisaría, podríamos comprar ambulancias para una... podríamos hacer o edificar los baños en un colegio o en un hospital, ¿no? Entonces creo que esta es una oportunidad, son proyectos puntuales pero que tienen un enorme impacto, y proyectos, por supuesto, menos onerosos, ¿no? Porque hay proyectos de mucho más, digamos, compromiso. Entonces, que pueden hacer una empresa o dos empresas uniéndose en consorcio y impactando, ¿no? Tiene un enorme impacto el poner, imagínense, carpetas nuevas en todo un colegio, ¿no? O algún equipamiento en un hospital que sea importante, ¿no? Eso es con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta no la apunté, así que se la paso a alguien. No, para responder directamente lo de Piura. Muchísimas gracias, congresista, por favor. Sí, sobre el refuerzo que venimos haciendo sobre el trabajo de horas por impuesto en Piura. Bueno, la ley definitivamente es de aplicación nacional, así que todos los gobiernos regionales y locales tendrían que aplicar este tipo de beneficios que da la ejecución de obras por impuesto. Actualmente se ha duplicado el tope que tiene el gobierno regional, por ejemplo, para ejecutar obras en la región Piura. Antes era 200 y pico, ahora son 580 millones de soles que tiene el gobierno regional. Y en cuanto a las obras que tienen que ver con un mejor manejo de las aguas pluviales, puesto que estamos en una región que sufre las lluvias, entiendo que aquí hubo un programa de reconstrucción con cambios, que fue una ley que dio el Congreso pasado, al que nosotros le hemos venido haciendo seguimiento, y los temas de drenaje pluvial se encuentran en otra modalidad de ejecución de obra pública que se llama gobierno a gobierno. Aquí le venimos haciendo seguimiento porque acá ni siquiera tenemos expediente técnico, perfiles elaborados, pero de todas maneras eso lo tiene a cargo un programa especial en cuanto al tema de las lluvias y lo que preguntabas directamente, ¿no? Y en cuanto a lo que venimos haciendo seguimiento en la región Piura, sí sabemos que son 580 millones lo que se le ha asignado al tope, y la aplicación de los beneficios de esta ley, una vez aprobada por insistencia, ley trabajada, dicho sea de paso, por el Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, a quien agradezco a todos sus técnicos por haber trabajado de manera muy contundente esta importante iniciativa legislativa que estoy seguro aprobaremos por insistencia desde la bancada de Fuerza Popular. Como te decía, la ley es de aplicación nacional y por supuesto nosotros como congresistas, los 7 congresistas de Piura, haremos seguimiento a la ejecución de estos 580 millones de soles que se le ha asignado por obra por impuesto. ¿Qué pasa con las empresas corruptas? ¿Pueden contratar o no pueden contratar? Pro inversión. Sí. El mecanismo de obras por impuestos incluye en el reglamento el artículo 44 en el cual se señalan los impedimentos para las empresas privadas, financistas y también para las ejecutoras, entre los cuales está haber participado en actos de corrupción, ¿no? Entonces, además de otros impedimentos como que sean familiares del alcalde, de los regidores, cosas como esas, ¿no? Pero sí, digamos, hay candados al respecto. Había otra pregunta respecto a quién elige el proyecto que se va a desarrollar o la IOAR, ¿no? Los proyectos en obras por impuestos se originan de dos maneras, por iniciativa pública o iniciativa privada. Si es por iniciativa pública, digamos, tenemos una municipalidad
que dentro de los proyectos que ya tiene viabilizados tiene un perfil. Entonces dice, ok, este perfil lo voy a hacer por obras por impuestos, acude a nosotros, nos dice lo puede incorporar en la cartera de promoción y empezamos a organizar eventos y difundiendo su proyecto hasta que alguna empresa diga, ok, a mí me interesa, ¿no? Eso es, digamos, una vez que se tiene el interés, el proyecto ya se puede priorizar y cumplir cada uno de los procedimientos. Igual hay un proceso de selección, o sea, si bien es cierto, la empresa ha podido decir, a mí me interesa, pero en el proceso de selección se presentan 2, 3 o más empresas. Eso es cuando es una iniciativa del sector público. Cuando es una iniciativa del sector privado, supongamos que una empresa que está trabajando en una zona y ve que no hay agua y saneamiento en condiciones óptimas en su zona. Y dice, se acerca a la autoridad local, regional o inclusive al ministerio y le dice, mira, en la zona en la que estoy trabajando veo que no hay agua y saneamiento, me interesa desarrollar este proyecto. Entonces presenta un formato, que ya hay un documento estandarizado para eso, donde da una descripción técnica general, digamos, ¿no? Y dice, mira, en tal plazo, costaría tanto, etcétera. Entonces se lo presenta a la entidad pública lo revisa y dice sí, ok, me interesa que se desarrolle y le otorga la relevancia. Emite una carta que se llama carta de relevancia y le dice, ok, puedes proceder a la formulación de ese perfil o a mejorar ese expediente técnico, supongamos que ya existía. Entonces, y luego de eso ya se siguen los pasos normales en obras por impuestos, ¿no? Entonces tenemos las dos posibilidades. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Caballero, ¿desea agregar algo más? Sí, si me permiten, sobre el tema de empresas corruptas que mencionaron acá, también es importante mencionar que este mecanismo de inversión, el de obras por impuestos, es el único mecanismo que tiene un control previo de Contraloría General de la República. Es decir, de que antes siquiera de que el proyecto salga a licitación, la Contraloría revisa todos los aspectos del proyecto. No solamente hay control concurrente, no hay control previo, que es un informe previo que hace la Contraloría antes de iniciar nada, antes de siquiera firmar el convenio con la empresa privada. El segundo punto, también hay un control concurrente de la Contraloría General de la República y un control posterior. Entonces eso también minimiza el tema de corrupción. Y lo otro es la transferencia de dinero. Como sabemos, acá es la empresa privada utiliza sus propios fondos, ¿no? Y solamente recibe un certificado. Entonces no hay ninguna transferencia de dinero de parte del Estado, porque el Estado lo que entrega es un papel. Y con ese papel, que es como un cheque, que me sirve solamente para pagar mi impuesto a la renta, ¿no? Solamente para complementar. Muchísimas gracias, doctora Caballero. Muchísimas gracias, doctora Sánchez y congresista Castillo, que han participado en esta ronda de preguntas. A continuación, invitaremos a la doctora Milagros Salazar de la Torre como jefa de la Oficina de Participación Ciudadana para hacer entrega de los diplomas por la participación de los miembros de la Mesa de Honor el día de hoy. En primer lugar, se le hará entrega del diploma al congresista de la República, Eduardo Castillo Rivas. Entrega de diploma para la doctora Mariana Caballero Deza. Entrega de diploma para la doctora Connie Sánchez Torres. Acto seguido, la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, brindará las palabras de clausura.
Agradecer la participación de manera especial al congresista Eduardo Castillo Rivas por impulsar este proyecto, ¿no? Y como él bien lo ha dicho, del Partido Fuerza Popular, están comprometidos para aprobarlo por insistencia. Y aquí hemos escuchado a las dos funcionarias que representan a Proinversión y a LOXI, que estas obras por impuestos son importantes. Hemos conocido las bondades de esta propuesta, pero lo más importante que debe quedar en claro es que este proyecto lo que busca es dar un bienestar a la sociedad, porque muchas ciudades y muchas regiones de nuestro país necesitan servicios, necesitan hospitales, necesitan carreteras, necesitan interconectarse y no pueden hacerlo porque estas obras están paralizadas. Entonces, lo que nosotros pedimos y solicitamos es a través del congresista Eduardo Castillo que impulse este proyecto para que sea aprobado por insistencia, porque la ciudadanía lo requiere, el país lo requiere. Agradecerles a ustedes por su participación y por su interés, y la Oficina de Participación Ciudadana siempre va a estar dispuesta a tomar los temas de interés de la sociedad que tanto lo necesitan, invitar a los ponentes y a los técnicos para poder conocer más sobre cada uno de los temas que nosotros estamos analizando. Muchas gracias por estar aquí y un aplauso para ustedes por acompañarnos. Gracias. Agradecemos las palabras de la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, la doctora Milagros Salazar de la Torre. Vamos a invitar a la mesa de honor para una foto protocolar. Por favor, los invitamos a la primera fila del auditorio. Nos ponemos todos de pie. Por favor, las personas que se encuentren en los laterales, nos juntamos hacia el centro, por favor, todos hacia el centro. En la cuarta fila, por favor, un poco más hacia el centro.